esté con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también ellos. Dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras de estos santos evangelios borren nuestros pecados. Decimos todos amén. Amén. Siéntense. El Papa Francisco, en el año 2019, proclamó para todo el mundo la fiesta de la palabra de Dios, y la proclamó que fuera el tercer domingo ordinario, o sea, hoy. Hoy es la fiesta de la palabra de Dios. ¿Y por qué la instituyó? La instituyó para que le diéramos importancia a la palabra de Dios. Y uno de los motivos instituyó el tercer domingo del tiempo ordinario, porque en el año 2019 se cumplieron 1600 años de la muerte de San Jerónimo, el que luego se le canta ahí con los difuntos. San Jerónimo fue el primero que tradujo la Biblia la Biblia se escribió en griego, arameo y hebreo. Pues San Jerónimo la escribió al latín hace 1600 años. Fue la primera traducción. Ahora hay muchas traducciones, el inglés, hasta en náhuatl ya hay Biblias, las traducciones. Pero la primera Biblia traducida del hebreo, griego y arameo fue San Jerónimo, que la pasó de esa lengua a latín, y esa Biblia se le llama la Biblia de la Vulgata. Sí, una Biblia escrita con el lenguaje pues de latín. Y con motivo de los 1600 años de la muerte de San Jerónimo, el Papa dice que haya un domingo dedicado a la palabra de Dios. Y lo primero que pide el Papa en ese documento del año 2019, dice que todos los católicos tengamos la palabra de Dios en la casa, pero no guardada, ¿sí? Porque muchos sí la tienen, pero guardada, empolvada, hasta la cránea se ha de tener, sino que la palabra de Dios la tengamos en un altar en nuestra sala, como la tele. El Papa decía,
pues casi la mayoría tienen una tele en su sala o un modular de 23,000 watts, así que se oye todos los vecinos, tus corridos, ¿no? Y pues dice el Papa, así deben tener la Biblia en un altarcito, una Biblia. ¿Qué Biblia deberíamos tener? La Biblia latinoamericana, la más adaptada para nosotros los latinos, ¿sí? Porque es la más adaptada a la lengua, es una Biblia pastoral, es una Biblia muy sencilla que podemos entender en un lenguaje más sencillo. De ahí le sigue la de la Biblia de Jerusalén, esa es para los estudiosos, los que quieren estudiar la Biblia. Es la Biblia de Jerusalén porque es la más fiel en el lenguaje. Pero todos deberíamos tener la Biblia latinoamericana en un altarcito, quizá con unas flores o quizá con una veladora. Pero no solamente dice eso el Papa, que tengan la Biblia, que tengan un altar, sino el Papa dice que lean la Biblia. Y el Papa propone, dice, cosas muy sencillas, que todas las noches cuando te vayas a dormir, leas un versículo de la Biblia. Este año, 2023, está dedicado a San Mateo. Ojalá hoy comencemos todos los días cuando te vayas a dormir, un versículo, un minuto te vas a llevar. Llámenle ustedes el minuto de Dios. Todas las noches, que tengan ustedes el minuto de Dios. Leer la Biblia y van a ver que cuando termine el año ya leyeron el Evangelio de San Mateo. El Papa propone eso, algo muy sencillo, que leamos la palabra. Quizás no nos la vamos a aprender como los protestantes, pero sí la vamos a entender, la vamos a tener en nuestra cabeza. Y eso que si ya la tenemos va a transformar nuestra vida, porque la palabra transforma, porque es la palabra de Dios, porque es la voz de Dios. Hermanos, ojalá hagamos caso a esas 3 recomendaciones del Papa Francisco sobre la Biblia, ¿sí? Y la Biblia, pues es una biblioteca, porque ese libro tiene 73 libros. Y para que se escribiera esa Biblia, esos 73 libros se escribieron en 1300 años para que se escribiera la Biblia, ¿sí? Imagínense, 1300 años para que se escribieran los 73 libros de la Biblia. Para que se escribieran los primeros 46 del Antiguo Testamento, tuvieron que pasar 1200 años. Y para que se escribieran los 27 libros del Nuevo Testamento, 100 años. Por eso 1200 más 100 años son 1300 años para que se escribiera la Santa Biblia. ¿Y quiénes la escribieron? Dicen unos, pues no lo escribió Dios, lo escribieron los hombres, los que nos quieren rebatir. Pues sí, le escribieron los hombres, pero esos hombres se llaman agiógrafos. Hombres que Dios llamó, utilizó su cabeza, utilizó sus manos, pero lo que escribieron fue lo que Dios quería que escribieran. Por eso la Biblia no pasa de moda. Si yo escribo un libro, a lo mejor lo van a leer un año. Después van a ver, ese libro ya no sirve. O a lo mejor 20 años y algún libro está bien bueno. Pero la Biblia lleva 2000 años que nosotros la llevamos manejando y no pasa de moda. Porque quien la escribió es Dios con manos de hombres y cabeza de hombre, ¿sí? Así dijo Dios, a ver, vente, Amós. Tú vas a escribir esto que yo te digo. Y Amós escribió lo que Dios le dijo. Juan, a ver Juan, vente, tú vas a escribir el libro del Apocalipsis, pero vas a escribir lo que yo te diga, no lo que tú quieras. Lean el libro del Apocalipsis y dice Juan, el Señor Jesús me reveló lo que yo estoy escribiendo. Y hasta Juan dice, y era un domingo cuando Dios me iluminó y escribí esto que les estoy escribiendo. Vean, hermosa la palabra de Dios, porque no la escribieron hombres, pero iluminados por Dios, utilizó su cabeza y sus manos para que escribieran lo que Dios quiso que se escribiera. Bueno, pues amemos la Biblia. Ojalá todas las noches le demos un beso a la Biblia y leamos esa palabra, esas recomendaciones del Papa.
Y hoy nos enseña 5 cosas de la palabra de Dios, los textos de este domingo. Primero nos dice que la palabra de Dios es luz. El pueblo que vivía en tinieblas vio una gran luz y ese pueblo se iluminó. Hermanos, toda la palabra de Dios es lámpara. El Salmo dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Por lo tanto, la palabra de Dios es luz que nos ilumina. Si nos dejáramos iluminar por la palabra, otra cosa sería la vida. Iluminémonos pues por la lámpara de la palabra. Segundo, la palabra de Dios es conversión. La primera palabra que salió de la boca de Jesús, ¿cuál fue, ministras? ¿Cuál fue la primera palabra que salió de la boca de Dios para trabajar en el ministerio de su Padre? ¿Cuál será la primera palabra que salió de la boca de Jesús? Hoy nos dijo el Evangelio, ¿cuál fue la primera palabra? Conviértanse, porque el reino de Dios ha llegado. ¿Sí? La primera palabra que salió de la boca de Jesús es: conviértanse, porque ya ha llegado el reino de los cielos. Entonces la palabra de Dios es conversión. Ustedes que vienen a misa todos los domingos han ido cambiando, aunque a paso de tortuga, pero hemos ido cambiando. El chamaco que entra al catecismo cambia, aunque no muchas cosas, pero cambia y va cambiando. Revisen su vida los que ya hicieron su comunión, cómo eran y cómo terminaron haciendo la comunión, cambiando la vida, muchas cosas. Luego las señoras dicen: ¿qué le hicieron a mi hija si era enojona y ahora ya no se enoja tanto, ¿no? Porque ¿qué ha cambiado? Mi hija era bien chismosa y ahora ha cambiado esto, ¿no? Porque la palabra de Dios va cambiando. Si no nos dejamos cambiar, entonces pues nos estamos poniendo un nylon, ¿no? Pero yo creo que todos nos dejamos cambiar por la palabra. Yo creo que los mayordomos que pasan un año aquí en la iglesia y que sirven, algo cambian, ¿no? ¿Sí? No creo que salgan igual. ¿Sí? Llegan pensando de una manera y cuando salen de la iglesia salen pensando de otra manera, ¿no? Si quieren, chéquenlo, los que han sido mayordomos, ¿no? Cómo han cambiado, quizá no todo, pero han cambiado unas cosas. ¿Sí? ¿Quién los cambió? La palabra. ¿Sí? La palabra. Bueno, entonces llevamos 2, 3. La palabra de Dios, vamos a llamarle así como dice hoy el Evangelio, la palabra de Dios marca, ¿sí? Como que tala pues esa palabra. San Juan, Santiago, San Pedro, Andrés, nunca se olvidaron cuando Dios los llamó. Si escuchamos, si leemos la carta de Pedro, se acuerda cuando Dios lo llamó. Porque Dios, su palabra quema. Su palabra nos pone una marca. Yo quisiera que pensáramos, o que pensaran ustedes, ¿cuándo Dios te llamó? ¿Por qué estás aquí en la misa? Hubo un momento donde Dios te llamó y dijo: esta viene para acá, me va a servir. Hubo un momento donde Dios nos llamó. A mí me llama la atención de que muchos de ustedes se anotan para ser mayordomos y ya vamos como en el año 2050. Y yo digo, algo Dios les hizo a estos hermanos. Los marcó. Y por eso sirven con ánimo, con fuerza y le echan todos los kilos al cuidado de la iglesia. Hubo un momento donde Dios te llamó y te marcó. ¿Sí? Porque la palabra de Dios marca. Vean cómo marcó a Santiago, a Juan, a Pedro y a Andrés. Vengan, síganme. Y los siguieron. Los marcó. ¿En qué momento haya llamado a Olivia, ¿no? ¿En qué momento haya llamado al mayordomo de Santiago, de allá de San Juan? ¿En qué momento llamó a cada uno de ustedes? Hubo un momento donde Dios no le pudimos decir que no. Y ahí vamos, con dificultades, con problemas, pero lo vamos siguiendo. Entonces la palabra marca. Cuarto,
la palabra de Dios nos llama en donde estamos y cómo estamos. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo San Pedro? ¿A qué se dedicaba San Pedro? Eran pescadores, ¿no? ¿Y qué les dijo Jesús? Miren, ahora ya no van a agarrar pescados, ahora van a ser pescadores de hombres. Ya no van a ir al mar y van a ir a los hombres y los van a pescar para el reino. ¿Y qué dijo San Pedro? Eso está chido, pues vámonos mejor, vamos a seguir pescando, ¿no? Pero si Jesús le hubiera dicho, mira Pedro, si tú me sigues, te van a matar con tu cabeza para abajo y tus pies para arriba y te van a odiar porque tú me sigas, ¿lo hubiera seguido? Hubiera dicho, no, pues yo me quedo aquí a pescar, que me van a odiar allá donde voy a ir, no voy. Pero Jesús les dijo, Pedro, sígueme, ahora ya no vas a ser pescador de pescados, vas a ser pescador de hombres. Y Pedro lo siguió. Bueno, hermanos, sigan ustedes desde donde están. Vendes allá en tu negocio, pues desde allá sigue a Jesús. Haces las artesanías, pues déjalas el domingo una hora, como muchos de ustedes. Esta hora es para Dios y terminando le sigo con mis artesanías. Seguimos a Dios en nuestro trabajo. Eres albañil, pues trabaja toda la semana y el día domingo dedícale a Dios. No sé qué eres, pero de lo que eres y lo que tú haces, de ahí sigue a Dios, como San Pedro y todos. Y por último, 5, la Biblia, la palabra de Dios, es la carta de amor para nosotros. ¿Sí? Es la carta de amor, es la voz de Dios. Por eso los católicos tenemos esa mesa y esta mesa, las dos alas para subir al cielo. ¿Cómo se llama ese lugar? El ambón. Esa es la mesa de la palabra, desde donde se proclama la palabra y nos alimenta la palabra el día domingo. Y de aquí el cuerpo de Cristo que nos alimenta para la vida eterna. Vean, no es lo mismo los protestantes con el católico. Los protestantes solamente tienen el ambón, pero no tienen la mesa de la palabra. Es como si yo los invitara a comer y les diera yo pura agua. ¿Sí? Imagínense que les sirvo un agua de melón y les doy otro vaso de agua y dice, Padre, ya que ahora nos va a dar la comida. ¿Sí? Jesús nos da la comida y nos da el agua de la palabra, donde está la voz de Dios. Por eso dice Jesús, el reino ha llegado y está entre nosotros, porque está su palabra entre nosotros. Bueno, pues ojalá nos alimentemos los domingos del pan de la palabra y del pan de la Eucaristía. Que así sea, de pie. Decimos todos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros